Hola, esto es Programando para Apple, el podcast de desarrollo de aplicaciones para dispositivos Apple. Y yo soy Oscar Moreno. Gracias por pasarte por aquí. Bueno, episodio número uno de Programando para Apple y lógicamente el episodio de hoy va a ser el episodio de presentación donde quiero darte a conocer eh, cuáles van a ser los objetivos del podcast, presentarme yo también por si no me conoces y que sepas de dónde vengo y qué es lo que pretendo con este nuevo proyecto de podcast. Y hablaremos también de las noticias que ocurrieron en estos últimos días y que nos afectan a los programadores que desarrollamos aplicaciones para dispositivos Apple. Así que, bueno, quiero empezar con los objetivos del podcast y el principal objetivo es el de ayudar tanto a profesionales como a empresas que desarrollan o que quieren desarrollar aplicaciones para dispositivos Apple. No me voy a centrar en un único sistema, perdón. No va a ser solo para iOS, no va a ser solo para watchOS. Quiero abarcar todos los sistemas operativos de Apple, pues también hablaremos de iPadOS, de watchOS, tvOS, por supuesto, visionOS. Uno de los motivos también de arrancar el podcast es el de, bueno, acaba de salir visionOS, creo que le espera un buen futuro. Hay distintas opiniones sobre ello, pero bueno, los iremos analizando en los próximos episodios. Y bueno, lo que sí que quiero dejar claro es cuál es ese objetivo o cómo te puedo intentar ayudar en este primer episodio y con este podcast, ¿no? Entonces, tanto si desarrollas aplicaciones para sistemas Apple como si quieres desarrollarlas, eres un profesional que tu base de negocio está o estará basado en este tipo de aplicaciones, pues te invito a que escuches este podcast, te suscribas y lo tengas en cuenta para poder hacer mejores aplicaciones y yo creo que cumplir el objetivo que todos tenemos, ¿no? Cuando desarrollamos aplicaciones, que es el de que llegar a la mayor parte de usuarios y obtener los mayores beneficios con estas aplicaciones. Para conseguir este objetivo, que tampoco he querido cerrarlo mucho, porque creo que es importante primero enfocarnos en lo que hacemos, en lo que sabemos hacer y después recibir feedback, ¿no? Entonces, pues desde ya te invitaré a que me des feedback tanto sobre el podcast, sobre el contenido, tanto la parte técnica como que no, para ver cómo podemos ayudarnos en la comunidad de desarrolladores de dispositivos Apple. Dentro de este objetivo, lo que tengo planeado, bueno, pues el podcast se basará en tres ejes principalmente. Un primer eje técnico, que va a ser bueno, pues al final dar noticias, análisis sobre nuevas librerías, nuevas herramientas, todo lo que acontece al lenguaje Swift. Eh, no creo que se hable de Objective-C. Hablaré de Swift UI también mucho. UIKit, bueno, pues puede quedar alguna noticia, pero el principal foco en la parte técnica de este programa va a ser en Swift y en Swift UI, ¿no? Que creo que es lo que va a ser la clave para los desarrollos de las nuevas aplicaciones que vayamos haciendo. El segundo eje, no tan técnico, será del punto de vista de negocio. Al final está muy bien programar, me encanta programar, pero por muy bien que programemos o utilicemos las últimas tecnologías o las más novedosas, tenemos que llegar a nuestros usuarios y en esa parte es donde entra la parte de negocio del desarrollo de aplicaciones. Entonces, va a ser un podcast donde también voy a hablar sobre marketing de aplicaciones, sobre diseño de aplicaciones y sobre experiencia de usuario de aplicaciones, ¿no? Toda esa parte que envuelve a la aplicación, a lo que es el código de la aplicación y que hace que podamos llegar a más gente todavía, ¿no? Hablaré también de temas de emprendimiento. Me gustaría que, bueno, que sea un programa también donde
se puedan mostrar distintos puntos de vista, tanto en el desarrollo en empresas, en pequeñas empresas, en grandes consultoras o desarrolladores autónomos freelance que desarrollan aplicaciones y de forma más independiente ponen su código en unas aplicaciones que ponen a disposición de todos en el App Store. Y por último, el tercer eje bueno, de este objetivo que pretendo con el podcast sería el de traer entrevistas, ¿no? Me gustó mucho una frase que escuché una vez en una charla a la que fui, que decía, no se puede saber todo, tener familia y amigos. Y, y creo que es verdad. No se puede saber de todo, ni creo que se deba saber de todo. Creo que es mejor enfocarte en, bueno, pues lo que mejor se te puede dar y te gusta. Así que, bueno, he tocado varios temas que me gustaría tratar en el podcast, de los que yo lógicamente no soy profesional ni pretendo serlo, ni pretendo sentar cátedra sobre cómo habría que hacerlo. Entonces, una parte importante de este podcast también quiero que sea el de las entrevistas y podamos tener aquí a, bueno, pues desarrolladores con más experiencia, desarrolladores con menos experiencia que nos puedan dar su punto de vista o puedan mostrar sus dificultades para entrar dentro del negocio del desarrollo de las aplicaciones, eh, gestores de proyecto, administradores, diseñadores, profesionales de experiencia de usuario, por supuesto, a todas las personas que nos puedan ayudar a, como decía la primera parte, el poder dar a conocer nuestras aplicaciones y que sean lo más rentables posibles. Así que esos serían los objetivos del podcast y bueno, sí que es importante decir también que no va a ser un podcast de actualidad, no pretendo que lo sea, no soy periodista. Por suerte, dentro en lengua hispana tenemos a grandes referentes a los que sigo y escucho y desde hace ya tiempo, como pueden ser Javier Lacorte con Lupo Infinito, Ángel Jiménez de Luis, tenemos a Víctor Abarca, a Pedro Aznar de Apple Esfera y en una parte más técnica, por supuesto, a Julio César Fernández y a Arturo Rivas de Café Swift. Y bueno, pues ellos sí que dan una información a lo mejor más relacionada con las novedades. Y bueno, pues yo lo que pretendo con este podcast es, dentro del mundo de Apple, que cada vez hay, por suerte, más noticias, nunca nos sobran, pues este podcast se quiere enfocar en la parte de desarrollo de negocio, dentro del desarrollo de las aplicaciones, cómo podemos mejorar pues, la rentabilidad de las aplicaciones, que más usuarios vean nuestras aplicaciones y todo esto que nos pueda hacer crecer como desarrolladores, ¿no? Desde este punto de vista profesional. Así que, como decía, no soy periodista, no soy comunicador, y si me estás viendo ahora mismo seguro que se nota, y tampoco soy influencer. Entonces, como no lo soy, puede ser que te estés preguntando quién soy. Bueno, si estás escuchando este primer episodio, hay dos opciones. Una es que hayas llegado hasta él porque he empezado a anunciarlo y mediante un enlace has entrado. Te doy las gracias por seguir ese enlace y empezar a verme y a escucharme. Y el segundo es, bueno, pues que hayas encontrado el podcast, algo que también me alegra mucho porque significaría que se está empezando a dar a conocer y no me conozcas. Yo, como he dicho antes, me llamo Óscar, Óscar Moreno, soy programador de iOS, trabajo en una consultora llamada Iberus y mi día a día se basa en eso, en escribir código para Swift, en desarrollar aplicaciones para nuestros clientes. Si bien no llevo mucho tiempo dedicando exclusivamente a la programación en iOS, sí que llevo pues casi 20 años ya trabajando en el sector de la tecnología de tecnologías de la información, en el sector de la informática. Y bueno, han habido más etapas o menos donde he programado más o menos, he hecho desarrollo web y si bien creo que algo bueno que he tenido la suerte de contar en mi carrera profesional es el haber pasado por distintos departamentos. En un principio, hace 20 años, lo que es la programación y lo que es Internet no era tal y como se conoce hoy en día. Y bueno, pues en ese momento me dediqué más a la parte de soporte técnico y microinformática. Eso es algo que me ha ayudado mucho a tratar con la gente
y tratar con la gente en un estado especial, porque cuando a ti se te estropea el ordenador, no vas precisamente contento al servicio técnico, ¿no? Entonces, creo que es algo que me ha ayudado mucho después para programar, porque aunque sí que está el estereotipo, tenemos la fama de que los programadores somos personas muy reservadas, al final tenemos que interactuar con clientes, con proveedores, con project managers, con una serie de agentes y de personas que participan en el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces, el poder dar soporte me ha ayudado a tratar con la gente y a empatizar, ¿no? En ponerme en su punto de vista, que es algo que creo que nos cuesta muchísimo programando porque, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos han pasado unos requisitos o nos han pedido que hiciéramos algo, lo hemos hecho y además con la firmeza y con la rotundidad de esto es lo que tú me has pedido y luego no era lo que esa persona quería? Se podía haber equivocado, lo podía haber expresado incorrectamente, estoy de acuerdo, pero la empatía y el tratar con la gente ayuda mucho a evitar esas situaciones y a ya no tener claro lo que te están diciendo, porque muchas veces creo que para la persona que lo está exponiendo es difícil expresar lo que quiere, ¿no? Pero por lo menos ayudar a encauzar cuál es el problema que tiene y cómo se lo podemos resolver. Para mí la programación es eso, y esto es algo que estoy muy contento de decirlo en el primer programa. La programación es resolver problemas con nuestro código, ¿no? Entonces, cada vez que nos piden algo, es un problema que nos están transmitiendo y es un problema que tenemos que solucionar con nuestro código de la forma más rápida y más eficiente posible. Entonces, como decía, bueno, no siempre me he dedicado a la programación, empecé en la parte de microinformática y soporte cliente y eh, también pasé por parte de desarrollo web, hice desarrollo web, no un desarrollo web en código puro, siempre basado en a lo mejor en otros frameworks, he trabajado con WordPress, he trabajado con Magento y bueno, tras un paso, como os decía, en estas dos partes, otras áreas que sí que he tocado y que me han gustado mucho han sido las áreas de DevOps. En otro programa podemos debatir si DevOps es un departamento, es una cultura. Bueno, yo lo veo, para mí es una cultura, es una forma de trabajar, es una forma de enfocar el trabajo. El departamento sería más Site Reliability Engineer, o el puesto, mejor dicho, perdón. Y bueno, sí que me ha ayudado esa cultura a integrar todas las partes, como decía antes, que forman parte del desarrollo de una aplicación, porque al final nuestras aplicaciones sin los sistemas no serían nada. Y sin la parte de calidad, que es otro departamento, otro área que he tocado, sí bastante más y que me ha gustado mucho. Al final, como decía antes, ¿no? Podemos utilizar las últimas tecnologías, podemos programar muy bien, podemos hacer un código que nos gusta mucho, pero si no funciona o no se vende, no sirve de nada, ¿no? Entonces, para mí son tres ejes, son tres patas, a lo mejor no son cuatro, pero hay tres partes muy importantes en el desarrollo de la aplicación, que es utilizar los mejores recursos, llegar de la mejor forma al mayor número de usuarios y que sean aplicaciones de calidad. Pues como decía, mm, venía en los últimos años, hace unos años me dedicaba a la parte de calidad de software, a testear aplicaciones. Y bueno, pues hace unos años decidí volver a la programación porque era lo que de verdad me gustaba. Así que, bueno, estuve viendo, además, como decía, bueno, al pasar por tantos departamentos, esto es algo que por un lado me ha venido bien, pero por otro soy un firme defensor de enfocarte en algo para poder conseguir mejores resultados. Y es verdad que tenía mucha experiencia en muchas cosas, o tenía experiencia en muchas cosas, pero todavía no había llegado ese momento en que me decidiera a decir, no, yo lo que quiero hacer es esto y en esto me voy a enfocar. Como decía, ese momento sí que llegó hace unos años y cuando decidí enfocarme en la programación, pues estuve dudando si trabajar con alguno de los lenguajes que ya había trabajado con PHP, había trabajado con Java, los conocía o con JavaScript, que bueno, pues en ese momento era el lenguaje, creo que era el de más fácil acceso por la cantidad de recursos que se encuentran y la cantidad de información, pero precisamente eso es algo que me hizo desecharlo, ¿no?
no tenía claro qué framework utilizar, qué IDE utilizar, qué editor. Había muchas opciones que no eran realmente lo importante, ¿no? Que era aprender el lenguaje. Y luego tampoco había algo que me motivara tanto en cuanto a escoger uno u otro, ¿no? La principal duda la tenía entre utilizar Java o utilizar JavaScript, enfocarme en uno de esos dos. Pero bueno, fue precisamente escuchando a Javier Lacorte de Loop Infinito que mencionaba antes, pues cuando dije, ostras, si yo quiero programar y soy tan entusiasta de los productos de Apple, pues ¿por qué no voy por lo menos a mirar cómo se desarrolla código para Apple? Así que me fui a la página de Apple, encontré la página de desarrolladores, vi la información que tenían, encontré información sobre Swift y me recordó a esas primeras experiencias con el iPhone, que todo es intuitivo, es sencillo, es minimalista, es liviano, es algo que apetece utilizarlo y me gustó desde el primer momento. Así que, bueno, pues en ese momento empecé a estudiar el lenguaje, estudié cómo poder hacer aplicaciones, hice mis primeras aplicaciones, las subí a mi repositorio y, bueno, pues a partir de ahí fue donde empecé a presentar mis candidaturas a algunas empresas y, como decía, desde hace unos años entré a trabajar en Iberus, en la empresa en la que trabajo actualmente. Y eso ha hecho que, bueno, pues me dedique, diga que tengo, pues posiblemente el mejor trabajo del mundo, porque me despierto cada día para escribir código para dispositivos Apple. Entonces, es algo que podría hacer y que hago por afición, pues imagínate si encima me pagan por ello, ¿no? Así que es algo de lo que estoy muy contento. Y este ha sido mi pasado, este es mi presente y bueno, pues el futuro como espero que sea. Espero que sea un futuro donde pueda llegar a más personas y ayudarles, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, con este podcast o en mi blog, cosa que aprovecho también, como os he dicho antes, que pretendo hacer entrevistas y bueno, que no pretendo siempre salir yo solo en este podcast. Si te gustaría que viniera alguien al programa o si quieres venir, sobre todo si quieres venir al programa, tienes una aplicación, eres experto en alguna de las partes cercanas a la programación, como he dicho antes, como el diseño, como el negocio, como la experiencia de usuario, y te gustaría dar a conocer tu trabajo, contáctame. ¿Cómo me puedes contactar? Pues yo estoy muy presente en LinkedIn y si no, puedes ver en mi web oscarmoreno.com. Desde ahí tengo todos los enlaces a las redes sociales que utilizo, verás los enlaces a estos podcasts y tendrás enlace a mi correo, que te digo de todas formas, es oscar@oscarmoreno.com. Así que si has llegado hasta aquí, agradecerte de nuevo que hayas venido, tanto si me conocías como si no, y animarte a que me escribas. Y me puedes escribir tanto para venir a un episodio como para darme feedback sobre el podcast técnico, cómo se escucha, cómo se ve, que este podcast no solo se oye, este podcast va a ser de los que también se va a ver. Y bueno, ¿dónde lo vas a encontrar? Pues este podcast lo vas a encontrar en YouTube, lo vas a encontrar, por supuesto, en Apple Podcast, lo vas a encontrar en Spotify y lo vas a encontrar en las principales plataformas de podcasting en español. Así que, lo dicho, agradezco mucho que te pongas en contacto conmigo, ya sea para venir o para darme feedback. Bueno, y ahora pasamos a las noticias. ¿Qué noticias han habido en estos últimos días que nos interesan a los programadores? Pues yo creo que lo más sonado en estos últimos días ha sido todo el tema de inteligencia artificial y Apple. Por un lado, nos comentaba Mark Gurman en Bloomberg que habían conversaciones entre Apple y Google sobre la adopción de su inteligencia artificial, Gemini, para adoptar en los sistemas de Apple. Si bien el foco de estas noticias ha sido sobre todo en que llama mucho la atención, ¿no? Al final, yo por lo menos es uno de los motivos por los que utilizo Apple, que es por el tema de la privacidad y choca mucho que vayan a utilizar una inteligencia artificial de Google cuya, bueno, pues cómo toma la privacidad supongo que no es la forma en la que a muchos nos gustaría.
Eh, ¿Qué opiniones hay aquí? Te digo la mía. Creo que es una negociación sin más, como tiene tantas y como después ha confirmado Mark Gurman, que también ha tenido conversaciones con Microsoft, ha tenido conversaciones con OpenAI y ha tenido conversaciones con más empresas. Entonces, mm, no sé si es que a lo mejor el haberlo hecho con Google ha hecho resaltar más la noticia y por eso a lo mejor se ha dado más bombo por eso que nos extraña, pero creo que no debería tener más relevancia. Otra cosa que puedo pensar, bueno, a lo mejor la primera, ¿por qué está hablando Apple con otras empresas para la adopción de inteligencia artificial? Pues al menos aquí en España tenemos una expresión que es pillar a pie cambiado, perdón. Y creo que a Apple pues le ha pillado un poco a pie cambiado el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que en estos últimos años se ha enfocado mucho en la computación espacial, en sacar al mercado tanto Vision Pro como Vision OS. Y claro, hace un año y unos meses, cuando tuvimos todo este boom con ChatGPT, con OpenAI y la inteligencia artificial, pues no es que no tuviera inteligencia artificial, como bien dice Julio César Fernández en Apple Coding. Hemos visto que inteligencia artificial se usa en muchas partes de las aplicaciones de iOS, de los sistemas de Apple, pues tanto para retocar fotos, para encontrar información en el dispositivo, muchos elementos que no son un chat al uso como puede ser ChatGPT o para generar imágenes, ¿no? Que creo que es lo que más ha destacado para el público. Pero si bien estaba utilizando inteligencia artificial, bueno, pues no pusieron el foco o no vieron tanta oportunidad en ese modelo que después tan buenos resultados le está dando a OpenAI y a Microsoft al final como accionista. Entonces, no me parece mal que acudan a otras empresas. Es una forma de decir, bueno, hasta que tengamos lo nuestro, vamos a probar otros sistemas, vamos a seguir con nuestro foco en lo que estamos utilizando y con eso vamos a poder dar servicio a nuestros usuarios. Creo, por otro lado, que a lo mejor la conversación o las negociaciones con Google no es su actor preferido, digamos así, no es su colaborador preferido, pero no sé si puede ser, también tampoco me parece una opción tan descabellada, que sea una forma de, bueno, si Microsoft o ChatGPT o OpenAI no quieren negociar conmigo, eh, el que salga la noticia que negocian con Google es una forma de, yo tengo dinero y tú tienes lo que yo quiero. Si quieres mi dinero, acéptalo, si no, se lo voy a dar a otro. No sé si esto tampoco le puede preocupar, pero bueno, en cualquier caso son opiniones bueno, esperemos que más adelante nos puedan dar noticias más exactas. Decía también el tema de la inteligencia artificial, porque bueno, también se ha conocido recientemente bueno, la compra de la empresa Darwin AI por parte de Apple, ¿no? Para integrar esto. No es la primera empresa de inteligencia artificial ni el primer negocio que hace Apple para poder mejorar sus recursos sobre inteligencia artificial. Y así que, bueno, vamos viendo como cada vez se va integrando más en este modelo o en esta vía para poder ofrecer este servicio. Lo que no he encontrado y sí que tengo mucha curiosidad por descubrir es cómo podemos aprovechar los programadores esta inteligencia artificial. Es decir, oigo mucho hablar sobre inteligencia artificial de Apple, pero para ponerla en su sistema a disposición de sus usuarios. Pero, ¿qué opciones tengo yo? Tenemos Machine Learning, tenemos el MLKit para poder utilizar Machine Learning en nuestras aplicaciones, pero, perdón, veremos si habrán opciones o habrán más librerías que nos permitan integrar distintas formas de inteligencia artificial en nuestras aplicaciones, ¿no? Esto como programadores nos abre un mundo, pues yo diría que casi como el de la primera vez que se podían desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, ¿no? Que era algo completamente nuevo. El desarrollo de aplicaciones no va a ser completamente nuevo, pero poder utilizar inteligencia artificial
sí que nos va a dar la oportunidad de que sean aplicaciones súper vitaminadas. O sea, que de eso tengo muchas ganas de ver cómo podemos aprovechar esa inteligencia artificial en nuestras aplicaciones. Y por último, no menos importante, ni mucho menos, porque esta es una buena noticia, aunque la publicaron un poco a escondidas, Apple sacó un paper hablando de su nuevo modelo de inteligencia artificial, MM1. En este caso tenéis más noticias de esta inteligencia artificial en el programa de Apple Coding de Julio César Fernández, donde lo explica muy bien. Y bueno, os adelanto que es un lenguaje LLM, Large Language Model, un modelo de lenguaje grande, que es como lo que utiliza ChatGPT, sobre todo en versiones antiguas. Y la novedad es que es multimodelo. Es multimodal, perdón, es multimodal. Porque es multimodal, bueno, pues vamos a poder hacer varias cosas, no solo conversaciones. Si recordáis, por ejemplo, ChatGPT al principio, pues solo podíais conversar, pero ahora es multimodal porque le puedes pasar una imagen, te la puede te puede responder en texto, o al revés, le puedes pedir en texto que te devuelva una imagen, ¿no? Al final, todo eso todo ese modelo multimodal está integrado por distintos expertos que cada uno en su materia, pues en imagen, en vídeo, en audio, en texto, van a poder hacer esas transformaciones y dar el resultado que estamos esperando. Bueno, y otra noticia de la que también me parece muy interesante en los últimos días, publicada por Apple Esfera, en la que, bueno, hace referencia a un repositorio open source de Apple, ¿no? Bueno, lo plantea también de una forma que me parece muy bien, es que Apple, pues siempre se le ha... Es verdad que es muy opaca en ciertos aspectos, al final no deja de ser una empresa, no es una ONG, y es verdad que en muchos sentidos no ha mostrado a lo mejor la transparencia que a muchos le hubiera gustado, pero si vais a GitHub, podéis ver el perfil de Apple en GitHub y podéis ver repositorios muy interesantes y ver cómo están hechas muchas aplicaciones y mucha parte del software de Apple, ¿no? Entonces, os invito a que vayáis a GitHub, al perfil de Apple, y podéis ver los proyectos que más interesantes me han parecido, pues el mismo de Swift. Tenéis Swift Evolution, donde vais a poder ver las novedades que va a plantear Swift directamente en código, cómo están programadas. Un proyecto LLVM, donde muestra detalles sobre inteligencia artificial y, como os he dicho antes que tanto me gustaba el testing, pues uno bueno, que me ha alegrado mucho de ver es un proyecto de Swift Testing, ¿no? Donde está mostrando la información de la próxima macro que llegará seguramente a partir de Swift 6, la próxima macro de testing que nos ayudará, bueno, pues con esa parte de hacer las pruebas unitarias en nuestro código. Así que si no lo has visto, pásate por GitHub y echa un vistazo al repositorio de Apple y verás código muy interesante. Son bastante activos, hay muchas personas escribiendo código y bueno, por supuesto que si tienes experiencia en código, aporta todo lo que puedas porque al final nuestro trabajo va en ello y la forma en que desarrollamos aplicaciones es gracias a este lenguaje y gracias a lo que se está aportando en sentido como comunidad open source del lenguaje Swift, ¿no? Aunque luego, lógicamente, Apple tiene sus librerías privadas y demás, pero la base es el lenguaje de Swift. Otra noticia que también me ha parecido muy interesante, bueno, si has echado un vistazo a mi blog o si ya me conocías, en los últimos meses yo he cambiado mi blog, tenía un blog en WordPress y decidí pasarlo a un sitio web estático. Los motivos de ellos fue pues dejar de utilizar un hosting y utilizar, por ejemplo, GitHub Pages, que es totalmente gratuito. Otro motivo muy importante era el de la velocidad. Es una pasada lo rápido que cargan las páginas con un sitio web estático. Al final es HTML puro y duro, HTML y CSS. Así que, bueno,
el cambio, lo primero que noté es la velocidad, cómo vuela. Para un sitio sencillo, lógicamente, para un comercio electrónico no da lugar, pero para un blog personal de programadores o de pequeñas empresas que necesitan una web sencilla donde contactarnos, donde mostrar nuestro portfolio, me parece la opción ideal. Y recientemente, bueno, estuve utilizando hasta no hace mucho, después de salir de WordPress, el framework que había sacado John Sandel, que muchos conoceréis porque también es un miembro muy importante de la comunidad de desarrollo de aplicaciones para Apple. Y él tiene el framework de Publish y con él creé un sitio web estático y de ahí fue cuando decidí que ya no me quería mover de GitHub Pages y de los sitios web estáticos. Si bien es verdad que cuando quería hacer algún cambio, bueno, no me resultó muy intuitivo, no me resultó muy fácil, pero es que además veía que el repositorio hacía tiempo que no tenía novedades, ¿no? No sé si ha quedado un poco olvidado, ha quedado un poco abandonado y eso me hizo buscar otras opciones. En mi caso me he pasado a Hugo. Hugo es un framework para crear sitios web estáticos basado en el lenguaje Go. Y bueno, lo estuve viendo cómo generar un sitio y en una hora tenía prácticamente mi web montada. Así que dije, ostras, me pareció tan fácil que dije, quiero usar esto. Y desde hace aproximadamente un mes es cuando he sacado esta nueva versión. Y bueno, te invito a verla y también a que me des feedback, oscarmoreno.com. Y bueno, por eso me gusta tanto el desarrollar un sitio web estático. Creo que es ideal para programadores que queremos tener nuestro blog donde mostrar artículos técnicos, mostrar nuestro trabajo y tener una forma donde nos contacten. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque Paul Hudson, el autor de Hacking with Swift, ha sacado un nuevo proyecto que se llama Ignite y es una nueva generación de sitios web estáticos. Así que te invito a verla, creo que es muy interesante. La novedad de esta librería es que se hace con el lenguaje Swift. El funcionamiento es relativamente sencillo, ¿no? En este tipo de frameworks. Tú al final lo que tienes es un código, en mi caso en Go, en el caso de Ignite en Swift y demás, que van a coger el contenido que normalmente son en ficheros, por ejemplo, yo los artículos los escribo en ficheros Markdown y el mismo formato de fichero con lo que se hacen los README. Y cuando tú generas el sitio, pues con algún tipo de comando, en el caso de Hugo es Hugo Build, y con ese comando lo que hace es coger todos los archivos que has puesto en un directorio concreto que te explica el framework y con eso genera los HTMLs y los CSS necesarios que después subes a GitHub Pages y bueno, pues él directamente ya construirá, ejecutará ese build y expondrá en un directorio concreto el sitio web o el blog que estés mostrando. Entonces, es muy interesante porque a pesar de que normalmente el uso es sencillo y necesitas a lo mejor más conocer sobre todo HTML y CSS para modificar los sitios, bueno, la generación de las plantillas o el poder modificar esas plantillas van a ir en ese lenguaje, ¿no? Entonces, el que haya posibilidad de crear un sitio web estático sabiendo ya Swift, pues creo que HTML y CSS no es que sepamos mucho, pero las bases las tenemos, pues me parece una muy buena noticia que Paul Hudson haya sacado este framework para que conozcamos, que podamos tener nuestro sitio web. Bueno, y ya la última noticia es sobre la WWDC de este año y la noticia es que no hay noticia. No hay noticia todavía. Bueno, no hay confirmación. Noticias siempre hay de la WWDC. En principio la fecha debería ser junio, pero no se ha anunciado oficialmente. Este pasado fin de semana muchos esperábamos que a lo mejor hubiera alguna noticia, pero no la ha habido. Así que, bueno, pues debe ser en los próximos días cuando se anuncie por lo menos la fecha, ¿no? Seguro la fecha de la WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, y que tantas ganas tengo este año. ¿Qué nos espera este año? Pues iOS y iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, visionOS 2, ya tenemos visionOS 2 o ya tendremos visionOS 2
No sé si aprovecharán también para anunciar que van a llegar a más sitios. De momento España no se encuentra entre los primeros donde vamos a poder adquirir el dispositivo después de Estados Unidos. Y bueno, pues se anunciarán los nuevos sistemas y las nuevas características. Pero yo creo que lo que más ganas tenemos muchos, y bueno, como confirmó también Tim Cook en diversos medios, es que se confirmen noticias sobre el uso de inteligencia artificial. Como decía antes, el mayor foco, sobre todo a nivel de noticias, se está dando en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial como usuarios de Apple. Lo que más interés tengo yo es cómo puedo aprovechar la inteligencia artificial para desarrollar mis aplicaciones, más allá del kit de Machine Learning. Y si voy a tener un copilot para Xcode, lo veo complicado. Lo veo complicado el copilot para Xcode, ¿no? Siendo un IDE que, mm, vamos, yo creo, por lo menos con las personas que tengo en mi entorno también les pasa. Cuéntame si a ti te pasa, si no, cómo lo solucionas. Pero funciona bastante regulinchi el tema del autocompletado, el tema del linter. Entonces sería una sorpresa muy grata que tuviéramos un copilot y que funcionara bien, ¿no? Entonces me parecería sorprendente que sin eso funcionar correctamente, que luego se le pueda poner una inteligencia artificial que te pueda y que nos pueda ayudar con el código. Ojalá me equivoque, ojalá esté hablando de esto en el primer programa del podcast y Apple me haga un zasca épico y mejore mucho y tenga un copilot con el que me pueda ayudar a trabajar y a desarrollar más rápido, pero lo veo complicado por ese sentido, ¿no? Tal y como funciona Xcode, cómo funciona Playgrounds, cuál es el soporte que le están dando. Yo pienso que, bueno, que dedicarán más esfuerzos, como decía antes, a la parte de Vision OS y a lo mejor integrarlo en ese sentido, pero no se pueden quedar atrás. Al final, Microsoft Copilot está ahí. Es verdad que bueno, que no lo pueden sustituir directamente, ¿no? Porque hay dos formas de utilizarlo. Hay un repositorio de Copilot para Xcode que se puede utilizar gratuitamente. Y hay, bueno, puedes utilizarlo con VS Code, pero es un poco tedioso, ¿no? Utilizar Copilot en VS Code para luego tener que ir a Xcode y ver realmente algunas cosas que no has escrito bien, porque las sugerencias que te ha dado Copilot no son exactas, no sé, porque no exista esa clase, no exista ese método, ¿no? Es más un autocompletado de texto que de código. Y yo creo que nos vendría muy bien como programadores el poder tener ese recurso. Entonces espero, me gustaría que aunque no sea en el evento principal, yo que sé, de presentación del iPhone, donde sí que puedes hablar de inteligencia artificial en los dispositivos iPhone, pero en la WWDC me gustaría oír hablar sobre inteligencia artificial y cómo los desarrolladores la podemos utilizar, ¿no? Que no sea simplemente para hacer publicidad de la marca. Bueno, pues esto ha sido todo y yo creo que no ha estado mal, ¿no? Para ser el primer episodio, te he hablado de mí, te he hablado del podcast, cuáles son los objetivos que tengo y bueno, si eres un profesional que desarrolla o quiere desarrollar aplicaciones para dispositivos Apple o si tu negocio tiene como parte fundamental las aplicaciones de Apple, pues bueno, pues te invito a que el medio por el que me estés viendo, me estés escuchando, te suscribas, le des a like y lo compartas con más gente para que pueda llegar a los demás. Eh, Recordarte también mi correo oscar@oscarmoreno.com. Ahí te he dicho también el dominio. Puedes escribirme para participar en algún episodio o para darme feedback sobre qué te parece el programa. Hemos hablado también de, bueno, la noticia más importante, el tema de la inteligencia artificial y de cómo Apple va a tener que gestionarlo en estos próximos meses. Espero que lo haga bien y que podamos aprovechar esa característica. Y nada más, esto ha sido todo lo que tenía que contarte en este primer episodio. Espero que te haya gustado, espero que me des feedback y nada más, hasta la próxima.